Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional, compartiendo cada semana el poder de la palabra. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy una cordial bienvenida a nuestro ciclo en el libro de Éxodo, el libro de Shemot. Éxodo, que significa salida. Salida del pueblo de Israel, de los hebreos, de su condición de esclavitud aquí en la tierra de Egipto. Muy bien. Ya dimos comienzo al capítulo 2, avanzamos en su historia, vamos a retomar nuestro tema y encontraremos algunos detalles de importancia que quiero resaltar. Moisés huye a Egipto, o huye de Egipto mejor. ¿Qué sucede aquí? Recordemos, Moisés se encuentra viviendo, y atención que esto es muy importante tenerlo presente, Moisés vive en la casa del faraón. Vivir en la casa del faraón significa estudiar, prepararse, culturizarse, conocer la forma de vida del rey de Egipto, su familia, los protocolos, la cultura, todo lo relacionado con este nivel, este nivel de altura jerárquica, obviamente, que correspondía a la categoría del faraón. Muy importante porque Moisés no solamente conoce todo el ambiente, sino que además estudia en las escuelas de la condición de hijo de Faraón. Muy importante, es decir, la Biblia nos va a enseñar en los siguientes versos cómo dice que Moisés era muy hábil, un hombre extremadamente capacitado, muy hábil de palabra. Y este es un texto que veremos un poco más adelante en el que hay una contrariedad. La Biblia nos enseña que Moisés, en la medida que estudiaba en las artes, en la filosofía, en las matemáticas, en la arquitectura, en la ingeniería y otras ciencias, nos muestra, dice la palabra, que era muy hábil de palabra. Sin embargo, cuando lleguemos al punto del capítulo 3 y viene el tiempo del llamamiento, que será nuestro centro de tema hoy y a partir de esta semana, nos daremos cuenta que lo primero en las excusas que Moisés tiene para presentarle al Padre Eterno es: no soy muy hábil para hablar, porque resulta que yo tatarateo las palabras. Entonces, ¿cuál es la contrariedad aquí? Primero, la Biblia nos dice que era un hombre muy hábil de palabra y posteriormente nos muestra a un Moisés con cierta dificultad para hablar. Y el Señor le dice: no es problema, enviaré a tu hermano Aarón. Muy importante, enviaré a tu hermano Aarón. También necesitamos resaltar la labor fundamental del hermano Aarón. El hermano Aarón es ya un sacerdote, es ahora un sacerdote en el pueblo hebreo, por lo tanto Dios también le habla. Observen que Dios le habla a Moisés, pero también Dios le habla a Aarón. ¿Cómo sabemos eso? Lo veremos un poco más adelante cuando el Señor le dice a Moisés: ve a Egipto y en el camino Aarón saldrá a encontrarte porque ya hablé con él. Pero hay algo que quiero que resaltemos hoy de este capítulo 2 y entrándonos al capítulo 3. Y quiero resaltarlo de manera muy especial, la labor que cumplieron las mujeres. Hoy un tema muy especial para las mujeres. Quiero resaltar esta labor, ¿por qué? Veamos. En el capítulo de Éxodo, capítulo 2, nos menciona a una mujer. ¿Cuál es la primera mujer que se nos menciona en toda esta apasionante historia? Su nombre es Jocabet. Jocabet, hija directa de Leví, casada con un hijo de la tribu de Leví llamado Amram. Es muy importante recordar que Leví es esa tribu que corresponde precisamente a la tribu sacerdotal, a esa tribu de línea sacerdotal. Muy importante porque Leví también fue el hombre entre los hermanos de José que más años vivió, 137 años. Aquí nos resalta por primera vez la labor de Jocabet. ¿En qué sentido? Jocabet, una mujer protectora, una mujer que junto con su hermana, la segunda persona que se menciona en Éxodo, la segunda mujer que se menciona en Éxodo es ¿quién? La hija de Jocabet, que es ¿quién? Miriam. Esta segunda mujer, dice la palabra, es la persona que junto con Jocabet se encargan de tomar una canastilla, calafatearla, poner brea, es decir, impermearla, luego tomar al bebé, colocarlo en la cesta,
colocar la cesta a su vez entre las cañizales del río Nilo, no a las corrientes del río Nilo, sino en las orillas del río Nilo, de tal manera que en este plan perfecto el arca, porque realmente está tipificando el arca, tal cual como Noé fue utilizado para preparar un arca y tener salvación de la familia, la única familia que quedaría después del diluvio, Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Ahora vemos aquí tipológicamente un arca también calafateada, también en brea, también impermeabilizada, que lleva ahora a un pequeño bebé que se llamará ahora Moisés, y que también va a cumplir una condición de ser Salvador. Estoy resaltando la labor de las mujeres. Jocabed, mamá. María, Miriam, hermana. Ahora, ¿qué sucede en esta historia? Lleva el arca, la corriente del agua, hasta justo el lugar donde se encuentra ahora ¿quién? Otra mujer, Betia, la hija del faraón. Quiero resaltar en la labor de Betia algo muy importante, que Betia dice que al ver al niño, vio el semblante de ese niño, ya lo habíamos visto anteriormente, un niño hermoso. Aquí, hermoso en cuanto a lo físico, más que hermoso, representa la bondad, la gracia, el favor de Dios. Había en este niño algo especial. Y esta mujer, la hija del faraón, hablemos que el faraón es un hombre malvado, es un hombre malintencionado. La orden del faraón es matar a todos los niños hebreos. Se lleva a cabo un genocidio, y esto es muy importante porque en adelante nos daremos cuenta cómo Dios hace justicia a Faraón precisamente por causar la muerte a tantos niños hebreos. Ahora, vemos que en el corazón de esta mujer, hija del faraón, hay un corazón de bondad, y dice que ella, al ver el niño, dice que tuvo pasión, tuvo compasión por él, y empieza el proceso de adopción. Ahora, viene la historia en que el niño es llevado de regreso a la madre, porque la niña, su hermana, le dice: yo conseguiré una nodriza para que lo amamante. Esta historia ya la mencionamos en detalle. Entonces continuamos resaltando la labor. Batia, la hija del faraón, envía a una de sus doncellas para que llamen a quien, a Jocabed, para que nuevamente ella se encargue de alimentar al niño, para que el niño pueda crecer, y además le va a pagar los salarios correspondientes a este cuidado de la nodriza. Así es que vemos a la hija del faraón. Hay otra mujer que también necesitamos resaltar en esta historia, aunque por supuesto la veremos en algunos versículos más adelante. ¿Y es quién? Precisamente quién es la hija del sacerdote Madián, Séfora. Allí habla de 7 mujeres. Una de ellas la vamos a resaltar, y es Séfora, porque en adelante veremos que se convierte en la esposa de Moisés, y no solamente en la esposa de Moisés, sino que además va a cumplir una labor extraordinariamente importante, que también lo miraremos en el capítulo 3 en adelante, cuando hablemos del Brit Milá, de la circuncisión. Así es que, repito, así de manera muy rápida, quería resaltar la labor de estas mujeres. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros vemos en la Biblia, y lo vemos de hecho hoy en nuestros tiempos, es la labor fundamental de la mujer en el ministerio. Hoy tenemos doctrinas de hombres, enseñanzas, concilios, que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede hacer, que la mujer acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lo que estamos viendo hasta este momento en el libro de Éxodo, y quiero resaltarlo, es que nos habla de las mujeres. Las mujeres, Jocabed, María, la hija del faraón, la doncella, Séfora, 7 mujeres más pastoras en Egipto. Todo esto gira en torno a la mujer, y lo veremos en capítulos y versículos posteriores. Pero, atención, aquí hay un pero muy importante. Hoy, en el siglo XXI, en nuestras congregaciones, igual, las mujeres cumplen una labor extraordinaria. Las mujeres son mujeres de oración, las mujeres son mujeres de adoración, las mujeres son mujeres de intercesión, las mujeres son mujeres de compasión, las mujeres son mujeres de manutención, las mujeres son mujeres de toda la atención que se requiere en la congregación. Pero ¿será que esto acaso es nuevo? ¿Será que nuestro maestro Yeshua HaMashiach no sabía esto? Rodeado de mujeres que le atendían, que le cuidaban, que le lavaban sus ropas, que le prestaban los alimentos, que estaban atentas a servirle. Una vez el maestro resucita, ¿qué es lo primero que hace? Presentarse a una mujer.
En el pozo, recuerden cuando está allí en ese pozo y hay una mujer tomando agua y viene y yo te daré un agua de la cual nunca jamás tendrás sed. Miren cuán importante, realmente no es mi tema a propósito del día de hoy, no es mi tema, pero sí quiero resaltar y honrar la extraordinaria tarea y labor de las mujeres desde estos tiempos, desde los tiempos del Éxodo, desde los tiempos del mismo Génesis en adelante, cómo la Biblia se toma el tiempo, repito, para resaltar la labor tan importante de una mujer. ¿Qué pasa entonces con los hombres? En los primeros 2 capítulos que hemos visto de Éxodo nos daremos cuenta que en este caso en particular los hombres son tremendo problema. Número 1, el faraón. ¿Qué hace el faraón? El faraón ordena matar a todos los niños, cargas, opresión, esclavitud y todo tipo de circunstancias contra el pueblo hebreo. El faraón. Número 2, vemos a Amram, el padre de Moisés. En esta historia que hemos narrado hasta el momento, Amram no ha sido mencionado absolutamente. ¿Qué pasó con Amram en esta historia? ¿Por qué la mujer fue la que preparó la canastilla? ¿Por qué las mujeres fueron las que la colocaron en el río? ¿Qué pasó con Amram en esta historia? No lo vemos presente. Hay una razón muy importante. Aquí hay una amenaza de muerte contra los hebreos y probablemente esa sea una advertencia que lo mantiene a él en cierta distancia. Número 2. Vemos a Moisés ya crecido. Moisés sale, dice el texto en el capítulo 2. Recuerden que dice que Moisés sale a mirar a sus hermanos. Lo voy a leer textualmente. Dice, salió a sus hermanos y los envió y los vio realizando tareas muy duras. Y observó a un egipcio, hombres, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Qué sucede en esta historia? Moisés enfrenta a este egipcio y le produce la muerte. Dice textualmente la palabra, dice, y lo mata. Lo oculta en la arena. Luego, inmediatamente en el texto siguiente, en el capítulo 2, verso 13, dice, ahora ve a otros hombres. ¿Quiénes son estos otros hombres? Los hebreos, 2 hebreos entre sí, peleándose, riñendo el uno con el otro, a golpes. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Estoy hablando de las mujeres, ahora estoy hablando de los hombres. Vemos al faraón como un personaje, vemos a Amram, otro personaje, vemos a un egipcio y a un egipcio y a un hebreo. Ahora vemos a 2 hebreos y todos los hombres, si nos damos cuenta, están en lucha de posición, ocupar lugar, están en distracción, están en pleito, están en conflicto, están en agresividad, están en toda situación menos ocupados del proceso mismo del llamamiento o de la atención a Dios particularmente. ¿Por qué dice usted todo esto, pastor? Porque ahora vamos a la respuesta importante. ¿Qué dice los hombres cuando se enfrentan con Moisés? Cuando Moisés los confronta, ¿qué le dicen? Y le respondieron, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? Oh, qué pregunta, pastor, ¿quién le ha dicho a usted que usted me diga qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Es que acaso usted cree que yo no sé qué es lo que tengo que hacer? No, pastor, yo sé lo que tengo que hacer. Yo hago lo que a mí me parece, como a mí me parece y cuando a mí me parece. ¿Será que es esto algo nuevo para nosotros? Por supuesto que no. Aquí vemos a los hermanos hebreos peleándose entre sí, número 1, y número 2, cuando son confrontados por su hermano hebreo, que no solamente es su hermano hebreo, sino que además es hijo adoptivo de Faraón, es decir, que tiene la categoría real. Ellos no tienen problema y lo confrontan, le dicen, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees tú que eres? ¿Quién te puso por juez nuestro? ¿De cuándo aquí tú vienes a decirnos qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, que cualquier parecido con la realidad aquí está escrito textualmente. Muy bien. En toda esta historia nosotros podemos avanzar y nos daremos cuenta que Moisés se ve en la necesidad de salir, ahora va a vivir los siguientes 40 años en el desierto y en el desierto se va a suceder algo muy interesante. Primero, los primeros 40 años Moisés es calificado, preparado, educado, formado, establecido en toda la cultura egipcia, en las artes, en la construcción, en la geografía, en la geometría, en las matemáticas, en todas las artes. Es decir, académicamente un hombre que tenía una capacidad intelectual extraordinaria. Pero ahora, bajo esta circunstancia del homicidio, huye
sale al desierto y en el desierto van a transcurrir los siguientes 40 años en la vida de Moisés. Estos siguientes 40 años, si me permiten decirlo de esta manera, es para limpiarle a Moisés todo ese bagaje cultural, profesional, académico, títulos, reconocimientos que había logrado en la casa del faraón, y ahora el Señor lo lleva a un desierto en el que lo forma, lo moldea, lo transforma, le quita toda esa delicadeza, todos esos títulos, todas esas posesiones, todo ese crecimiento intelectual, y ahora lo lleva y lo convierte a un pastor de ovejas. 40 años, y dice el texto bíblico precisamente que ahora Moisés mora en la tierra de Madián, se casa con Séfora, la hija de Madián, y ahora se convierte en un pastor de ovejas. Y dice entonces la palabra que tienen a un hijo llamado Gerson, que significa la palabra ger, que significa extranjero, porque lo he concebido en el extranjero, y en este proceso nos daremos cuenta que el capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Entonces, en el orden que estábamos mencionando, así como mencioné a las mujeres y su labor extraordinaria, también mencioné a los hombres y nos dimos cuenta que los hombres son un conflicto, los hombres son un problema. Es decir, permítame con todo respeto, mis amados, hacer claridad en lo siguiente. Mientras las mujeres tienen tiempo para orar, para interceder, para estar en la palabra, en el estudio bíblico, estudiar la palabra, los hombres nunca tienen tiempo más que para trabajar, y no hay otro tiempo. Yo consulto a muchas de las personas, hombres, varones cercanos que tengo. ¿Cuántos de ustedes ven el estudio bíblico devocional? De 100, ninguno. O posiblemente, ninguno no. 1 o 2. Y muy fieles además. Por favor. Mientras que las mujeres todas están ahí, todas pelean su estudio bíblico. Yo quiero el mensaje, por favor, pastor, envíeme el mensaje. Necesito el mensaje, gracias por el mensaje me edificó, el mensaje me reveló, el mensaje me enseñó, hoy aprendí. Los varones no. Y aquí vemos el modelo, es textualmente lo que estamos leyendo. Pero sí hay un hombre a quien debemos resaltar. No, pastor, pero cuidado pues con los hombres que nos está golpeando muy fuerte. Es la verdad. Pero sí hay un hombre que quiero resaltar, porque la Biblia así lo enseña. ¿Quién? Jetro. Reuel, sacerdote de Madián, que viene de la generación de Abraham y Cetura. Este hombre, Jetro, va a cumplir una labor extraordinaria en la formación de Moisés ahora como pastor. Y aquí lo vemos en el verso 3, precisamente, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Moisés pasa de esa posición jerárquica. Recuerden que la Biblia nos enseña que Moisés rehusó ser llamado el hijo del faraón, ser posiblemente el nuevo faraón de Egipto, renunció a todos esos privilegios para convertirse en lo que vemos ahora, un pastor de ovejas. Y a través de este pastor de ovejas, vemos lo importante de lo que sucede allí. Llegó a Horeb, monte de Dios. ¿Qué es el monte Horeb? El monte de Dios, que es el mismo monte Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová. Se le apareció, dígalo conmigo, aquí en esta expresión, Malach Hashem, el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová estaba en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí la expresión fuego, recordemos que fuego representa luz, calor. La palabra nos habla de que Dios a través del fuego, el fuego consumidor. Y vemos que esta zarza aquí está representando el fuego, la palabra, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra penetrante, esa palabra que no consume, esa palabra que está ahí manteniéndose esa llama viva en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viene el segundo nivel en la vida de Moisés, viendo Elohim, Yahweh, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y Dios
le dijo, Moisés, Moisés. Y ya hicimos el paralelo de este texto de Moisés, Moisés, con lo que nos vimos, lo que vimos en el mensaje, algunos mensajes anteriores. 210 años han transcurrido desde el momento en el que la palabra en Génesis 46:2 dice, Jacob, Jacob, se presenta Dios a Jacob, recuerden la historia, y en el momento en que Jacob se dispone a salir hacia Egipto a reencontrarse con su hijo José, se presenta Dios, Elohim, y le dice, Jacob, Jacob, y él contesta, heme aquí, ve a la tierra de Egipto, no temas, yo estaré contigo, yo te acompañaré, tu pueblo crecerá, saldrán reyes y naciones de ellos. Aquí vemos cómo ahora 200 años después, 210 años después, se retoma, se conecta el momento de Jacob a la salida de Egipto con el momento de Moisés ahora a la liberación del pueblo de Israel. Y dice Moisés, heme aquí. Y dijo, no te acerques, por favor subraye la expresión, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies porque la tierra en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué está queriendo significar esta expresión tierra santa es? Es decir, es santa en el sentido de que en ese mismo momento, en ese específico lugar, está la presencia real del Dios Todopoderoso. Ese mismo lugar es santo en ese momento. Quita tu calzado porque ahora no necesito que haya ningún intermedio entre ti y la presencia celestial para que puedas recibir esta palabra con absoluta totalidad e integridad. Y dice la palabra, no te acerques. ¿Por qué? Porque te puedes quemar. No te acerques porque te puedes quemar. Esto es lo que también nos quiere significar de alguna manera, mis amados, es que muchos cuando venimos al proceso del llamamiento en el ministerio, queremos correr y queremos absorber y queremos estudiar y queremos aprender y queremos devorarnos toda la palabra en el transcurso de un año, Biblia en un año, graduado en un año, terminó en un año y ya sabemos absolutamente todo. No te acerques, camina con cuidado, mantén la distancia lentamente en el proceso, año tras año, momento tras momento, enseñanza tras enseñanza. ¿Qué nos quiere decir el maestro? La palabra nos quiere decir que precisamente este hombre llamado Jetro era un hombre de años, era un hombre maduro, era un hombre que había caminado, era un hombre que conocía lentamente. Mi invitación para muchos hombres también que nos escuchan, no corras. El ministerio no es para los que más corren, ni para los que más rápido puedan llegar. El ministerio es para que quienes muy maduramente, con mucha sabiduría, discernimiento, entendimiento, vamos a las Escrituras, estudiamos las Escrituras y tenemos mucho tiempo y podríamos pasar años estudiando cada porción, cada pasuk, cada versículo y muy seguramente nunca terminaríamos. Así es que no presumamos de que lo sabemos todo porque tenemos mucho, pero demasiado, mucho de qué aprender. Ahora bien, viene una posición y en el verso 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Hashem, al Dios Todopoderoso. Es decir, Moisés en una actitud de humildad reconoce que él no está en la capacidad de poder mirar la grandeza, la majestad del Dios Todopoderoso. Es decir, que Dios nos empieza a enseñar cuán importante es esa comunión que ahora Moisés tiene con el Padre. Dijo luego, Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Por favor, subraye aquí en este texto del verso 7, mi pueblo. Dios está llamando ahora a Israel mi pueblo. Y esto es tan importante porque en los siguientes versículos veremos cómo no solamente Dios habla ahora de mi pueblo, la nación de Israel, mi pueblo, dice Dios, sino que un poco más adelante lo llamará mi primogénito. Y cuando lleguemos a ese punto nos daremos cuenta de algo maravilloso. Voy a dejarlo como tarea, adelantándome un poco al texto al que vamos a llegar ya entre mañana y pasado mañana. ¿Por qué razón Dios llamó a Israel
mi primogénito. ¿Qué significa? Que primero lo llama mi pueblo, pero un poco más adelante ahora lo llamará mi primogénito. Por favor, lea el texto donde vamos en el capítulo 3 y encontrará la respuesta. He oído el clamor de mi pueblo a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he decidido para liberarlos y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto opresión, la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Estoy en el verso 10, capítulo 2. Ven ahora, dice Dios a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, por favor preste atención, de que yo te he enviado. 2 puntos. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Cuál monte? En el monte Horeb. ¿Cuál monte? En el monte Sinaí. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, el gran yo soy. Yo soy, me envió a vosotros. ¡Qué extraordinario! Yed-Hei, Bat-Hei, el gran yo soy. Aquí está ese gran yo soy. Además, Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúnete, por favor, subraya este texto, con los ancianos de Israel y diles: Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, y oirán tu voz, e irás tú, los ancianos de Israel y el rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Yahweh nuestro Dios. Vamos a dejarlo en este punto para continuar el día de mañana en el capítulo 3, en el verso 19, encontrando la importancia de lo que significa este llamamiento, los ancianos de Israel, y cuál es el mensaje que ellos deben llevar. ¿A quién? Al faraón. Ahora el gran yo soy, está presente. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico. Bendiciones, un muy buen día y muchísimas gracias por acompañar, compartiendo el mensaje y compartiendo sus testimonios que son de gran edificación para nosotros. Recuerden, a través de radiogenesis.tv, Vivo para Cristo TV, ahí estamos todo el tiempo, durante toda la semana, disponibles todos los mensajes. Aquí están. Bendiciones, un buen día para todos. Gracias.